tardes. Siempre para nosotros es muy estimulante poder compartir nuestros avances de investigación que realizamos en la Universidad del Pacífico, y en esta oportunidad, en el marco del proyecto de las metas del Bicentenario, queremos partir de un principio sobre la medición de la pobreza multidimensional. Es estrictamente hablando desde lo que Alquiere y Foster, desde Oxford Initiative in Human Development, han tratado de formularnos y plantearnos, ¿no? Como ustedes verán, tiene estas tres grandes dimensiones. Apunta al tema de la escolaridad familiar, la matrícula infantil, la asistencia al centro de salud, déficit calórico, electricidad, agua, desagüe, piso de la vivienda, combustible de la cocina y la posesión. Entonces, esta es la metodología que estrictamente nos plantea Alquiere y Foster, y sobre todo con los últimos ajustes que acaban de hacer hace muy poco, que en el momento de hacer la contabilidad de algunos de las dimensiones. Entonces nosotros compartimos esta novedad que para ustedes les tomará segundos de ver estos gráficos, pero para nosotros ha costado muchos días y noches, ¿no? En primer lugar, acá podemos ya visualizar la trayectoria de la pobreza monetaria y la multidimensional en el Perú en el 2010-2014. Como ustedes verán, en el caso de la pobreza multidimensional, para el año 2014 estimamos que son 25.3 millones, 3% de la población. Evidentemente muestra una trayectoria de descenso, evidentemente desde el año 2010, y estamos haciendo el ejercicio de años posteriores. Y esto va de alguna manera de la mano también con la trayectoria en lo que va con la pobreza monetaria. Como ustedes saben, la pobreza monetaria es medida a partir de la evaluación de la canasta básica que hace la medición el INEI. Nosotros también usamos la encuesta nacional de hogares, pero a partir de la metodología de Alquiere y Foster hacemos esta medición. Bueno, el tema es por qué nosotros tenemos esta obsesión sobre la pobreza multidimensional. Porque creemos que la pobreza monetaria tiene el limitante que nos dice qué porcentaje de personas están debajo o encima de una línea de pobreza. Y en el caso de la pobreza multidimensional, fíjense ustedes, acá hemos tratado de poner una telaraña donde se trata de identificar cuáles son las distintas dimensiones que involucra la medición de la pobreza multidimensional. Y a partir de cómo vamos viendo que los puntos se van acercando al origen, es que estamos progresando. Y podemos comparar del año 2010 al 2014, 2012, cómo es que se da esa trayectoria. Entonces, en este gráfico se muestra que la primera parte del gobierno, digamos, del presidente Humala, hubo un impacto fuerte, digamos, de las variaciones del nivel de pobreza multidimensional, ¿no? Y ciertamente estas variaciones se dan porque de alguna u otra forma explican la disponibilidad de recursos que se tuvo en el periodo anterior y a su vez la capacidad heredada de gestión, y que implicó de alguna u otra forma poder afrontar justamente las privaciones. ¿Cuál es la novedad de la pobreza multidimensional frente a la monetaria? Es que mira las privaciones de los hogares. Y eso hace marcar una diferencia importante porque nos ayuda a llamar la atención sobre qué es lo que debe hacer los policy makers, ¿no? Si uno tiene el dato que la pobreza monetaria es tanto, bueno, qué interesante, aplausos para los gobernantes, pero en cambio con la pobreza multidimensional uno puede ir más allá. Puede sentar al responsable de lo que es la posesión de activos, responsable de la educación, al responsable de lo que significa la salud, cuáles son los elementos críticos o elementos positivos a los que está avanzando. Y no solamente eso, nos permite hacer las mediciones del tamaño de población por privaciones. Por ejemplo, vemos acá algunos detalles, ¿no? En cuanto a privaciones sobre la escolaridad familiar, vemos que el del 2010, el número de personas que tienen esta privación han pasado de 748.000 a 997.000.
En el caso de la matrícula infantil, de 4.100.000 a 3.700.000. Luego tenemos el tema de déficit calórico, ya de 8 millones de personas a 8.200.000 personas. Entonces, felizmente, la encuesta nacional de hogares está muy bien recopilada, nos brinda esta información, pero claro, cuando uno comienza a abordar el tema de las privaciones, ya comienza a encontrar que los números nos dicen que los programas sociales o la inclusión social todavía no ha logrado lo máximo como para decir que está en plena madurez. Y por ello es que a nosotros nos motiva mucho a pensar que de repente hay que enriquecer nuestra mirada, más allá de lo monetario. Fíjense ustedes, en el mapa de la izquierda es la medición de la pobreza sobre la base del enfoque monetario. Como le dije, el enfoque monetario es a partir de la línea de pobreza. Como ustedes saben, la línea de pobreza significa que el INEI nos dice, este es el valor de la línea y por debajo de esa línea es pobre. Por encima de la línea no es pobre. Y nos puntualiza verdaderamente cómo, cuando uno comienza a mirar más bien con el enfoque multidimensional, que podríamos estar no incluyendo, ¿no?, a determinados territorios dentro de lo que deberían de ser sujetos de preocupación, tanto de las políticas sociales, pero sobre todo de las políticas económicas. Porque recordemos un mensaje importante, la pobreza no se reduce con programas sociales, sino que se alivia, y más bien la pobreza se reduce cuando hay políticas económicas que promuevan, de alguna manera, una inversión que genere trabajo decente. Entonces, por eso es que decimos que es bueno que nuestros policymakers puedan enriquecer su mirada también mirando el enfoque multidimensional. Sobre todo que tenemos que preocuparnos para el 2021. Toda la década pasada o años más han sido épocas de bonanza y ahora se nos viene el estrés, yo diría un estrés económico y social. Un estrés económico y social que está de alguna u otra forma planteado en este gráfico, en esta proyección que hemos hecho de pobreza multidimensional al año 2021, ¿no? Podríamos decir que según el enfoque de pobreza multidimensional, en el 2014 el 23.5% de la población total era pobre. Si bien la diferencia con respecto al monetario no supera de un punto porcentual, se puede observar que en una reducción anual del 2.6% de la pobreza en el 2021 se llegaría a 5.3%. Este es un escenario sumamente auspicioso, digamos, ¿no? Pero yo creo que es preferible tener una actitud de administrar crisis que pensar en la idea de que la bonanza va a continuar. Por eso yo creo que la trayectoria, ¿no?, de esa línea azul, digamos, que muestra un escenario pesimista desde mi punto de vista, debería ser un escenario quizá más probable a tomar en cuenta. En ese escenario, ¿cómo resolver la situación? Hay que preocuparse en el empleo, ¿no? Y sobre todo en el empleo del 20% más pobre. Y cuando nosotros miramos el tema del 20% del empleo más pobre, miramos lo siguiente. Por ejemplo, en el año 2013, el 74.8% del quintil más pobre de la población total en el Perú tenía empleo, lo cual refleja el alto porcentaje de personas pobres que, a pesar de tener un empleo, esto no les permite salir de la condición de pobreza. Y es algo preocupante. Si nosotros no es que tratemos de alentar un estado de pesimismo, ¿no?, a pesar de haber perdido 2 partidos en las eliminatorias, la importancia es que en los próximos años es preferible tener un escenario donde la situación puede ser más retadora, más bien, ¿no? Por eso es que nuestras proyecciones, fíjense ustedes, es que pasaríamos muy ligeramente de 74.8% del quintil más pobre a 74%, o sea, casi nada, ¿no?, que significaría de las personas pobres que tendrían empleo. Estamos hablando solamente del 20% más pobre hacia el 2021. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los candidatos en este sentido? Tener claridad de que su preocupación es cómo se debe generar un clima que promueva la inversión privada,
que respete los derechos laborales, sociales, políticos y culturales de las personas, y por lo tanto generar trabajo decente. No es cuestión que las personas vayan a las 6 de la mañana y se regresen a las 12 de la noche y tengan un ingreso. Necesitan acceso a salud, gratificación, seguros y todos los derechos básicos que deberían corresponderle a una persona que tenga un trabajo decente. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos no un ministro de Economía que solamente sepa la ecuación cuantitativa del dinero, ni cómo manejar las reservas internacionales netas, sino fundamentalmente generar confianza en el sector empresarial que se comprometa a luchar a estos flagelos como es la esclavitud, como es la incapacidad de los jefes de hogar de insertarse al mercado laboral y sobre todo de este 20%, y de ellos que están lamentablemente muchos de ellos en el sector agrícola, en el sector servicios. Si uno mira el caso de agricultura, pesca y minería, ahí es donde está, digamos, la población que más necesita hacer su atención. Entonces, acá, como novedad, les presento cómo sería el mapa del Perú al 2021 de jefes de hogares pobres multidimensionales. Y en el trabajo que presentaremos el 26 de octubre, antes de las 12 de la medianoche, como prometido a nuestro gran jefe, ahí precisaríamos los números en lo que significa cuántos jefes de hogares deben ser la atención para poder, ¿qué cosa?, recibir las oportunidades de trabajo decente. Y fíjense ustedes, cuando uno tiene una mirada del 2014 al 2021 en un escenario justamente de preocupación, ¿no? Lo hemos puesto verde en el sentido más positivo, pero en la idea de tener otros colores, pero lo importante es que hay personas que para el 2021 no van a tener la educación ni la calificación adecuada, no van a tener el nivel de salud y nutrición adecuados, van a tener la carga familiar que enfrentar, sus hijos van a tener dificultades para poder insertarse y mantenerse en los colegios y por lo tanto se va a necesitar un sector empresarial sumamente responsable, no solamente en sus prácticas de generar empleo, sino de estar vinculados con sus comunidades de manera adecuada. Por lo tanto, esto demanda realmente un esfuerzo muy notable en dos rutas. En primer lugar, el Estado. Fíjense ustedes, acá nos hemos puesto a medir, nos hemos preguntado, ¿cuán equitativo es el gobierno de asignar presupuesto por habitante pobre multidimensional? Sorprendentemente, si uno hace un ranking sobre el nivel de pobreza multidimensional por regiones, el que casi menos pobres en términos porcentuales es Lima y el Callao. Pero si uno mira el caso del gasto social per cápita, sorprendentemente el caso de Lima, por cada pobre se destina 1.521 soles en el año 2010 y en el caso del 2014, 2.276.85. Cuando uno mira más bien situaciones de niveles de pobreza tan graves como el caso de Cajamarca, vemos que el 50.95% es pobre multidimensional en el año 2010 y solamente por cada pobre el Estado asignaba no más de 242. Evidentemente, la bondad de los recursos ha permitido incrementar a casi duplicar, pero las distancias de la asignación de los recursos ha alentado de alguna manera esta desigualdad. Cuando conversábamos semanas previas entre nosotros los colaboradores de la mesa, ciertamente el gobierno de inclusión social ha tenido todos los recursos disponibles, pero lamentablemente no ha tenido las habilidades quizás técnicas para poder hacer una reasignación de estos recursos. Y si estamos viendo nosotros que la asignación que debería ser del Estado, cerrar las brechas entre los que tienen más y los que tienen menos, lamentablemente los números, al menos que hemos encontrado nosotros, nos impiden reforzar la idea que las cosas hayan hecho tan óptimamente como uno esperaba. Entonces, para cerrar por ese tema del uso de los recursos,
Y como ustedes saben, a partir de la encuesta nacional de hogares se pueden hacer mediciones de la eficacia de los programas sociales. Y hemos dicho que los programas sociales no reducen la pobreza de nuestro punto de vista, sino los alivian. Y nos hemos centrado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 programas que son los que que de alguna manera se pueden ser visibles en el caso de la encuesta nacional de hogares. Hemos identificado los montos, los beneficiarios, el nivel de filtración y, lamentablemente, lo que nosotros estamos viendo, que en nuestro país más de 2.135 millones de soles en el año 2014 no han sido adecuadamente usados en favor de los más pobres, solamente tomando en cuenta en estos 7 programas sociales. En consecuencia, ya no podemos continuar más con estos temas de que siempre hemos visto estos asuntos. Lo importante es mirar, como dice nuestro proyecto, al 2021. Y la pregunta es, ¿cómo incrementar la rentabilidad social de esta inversión social? Entonces tenemos 2 propuestas, una de carácter macro y otra de carácter micro. En el carácter macro, lo que a nosotros nos preocupa es que el contexto restrictivo de recursos públicos y privados, llevados por la desaceleración de la economía, nos exige una reforma institucional de los recursos. Y por otro lado, nos preocupa que la conflictividad social probablemente se pueda acrecentar, dado que va a haber menos recursos públicos y privados, pero las demandas sociales se van a mantener. Podríamos decir que va a haber un descalce entre las demandas sociales y la capacidad de respuesta. Permítanme plantearles dos propuestas de reforma. Una es la creación de una superintendencia de inversión social, cuyo acrónimo sería la SUIS, que tendría 2 objetivos. En primer lugar, regular y certificar la prestación efectiva de los bienes y servicios de la inversión social del Estado, pero por otro lado también podría brindar la opción de certificación de prestación efectiva de la inversión social efectuada por el sector privado. Como verán, necesitamos primero asegurar que los recursos se usen adecuadamente, romper con los niveles de ineficacia y de ineficiencia, tanto del sector público, pero también del sector privado, y sobre todo, por esto el segundo objetivo es en lo que se refiere a una opción de certificación. Si la empresa quiere certificarse, que quiere presentarse ante su comunidad, ante sus accionistas, que está haciendo bien las cosas en su vínculo con la comunidad, esta es una opción. ¿Cuál sería el enfoque? El tema de auditoría de desempeño. No sé si ustedes saben, ya la Contraloría General de la República durante los últimos 2 años y medio ha iniciado toda una corriente de pensamiento diferente que no se preocupa que si las PECOSAS y si la facturita y si las escrituras están cumpliéndose o no en el pago. Es un enfoque mucho más rico en lo que se refiere a auditoría de desempeño. ¿Cuál sería el alcance? Gobierno nacional y subnacional tendría la capacidad de evaluar hasta 20.000 millones de soles anuales. La mecánica es la siguiente: monitoreo y evaluación de impacto a cargo de terceros independientes bajo la supervisión de la SUIS. El poder sí sería vinculante, a diferencia del Coneval. Por si acaso, todo esto casi me lo he copiado de la Coneval de México, pero con la diferencia cuando conversamos con el Coneval es que ellos no tienen poder vinculante, ¿no? Ellos hacen muy bonitos documentos, conversan con todo el mundo, pero si el ministro supera la Coneval, lo supera. Yo creo que sí debe haber una instancia que le diga: señores Ministerio de Salud, ustedes no están repartiendo las chispitas, por eso se está aumentando la anemia nutricional. No le den más recursos para comprarse más camionetas u otras cosas. En el tema del rol, el rol es rendición de cuentas del monitoreo de la inversión social. Los recursos operativos, transferiríamos los presupuestos de las dependencias públicas teóricamente asignadas a monitoreo, que más o menos en el mejor de los casos es 3.2%, en el peor de los casos 3.2% y en el mejor de los casos 5.2% de impacto de sus operadores. Y lo otro es el tema de la certificación opcional de la efectividad de la inversión privada social. Si yo soy una empresa que quiero tener de alguna manera un mejor posicionamiento en nuestro quehacer, también se puede aplicar este concepto de auditoría de desempeño en el marco de la responsabilidad social,
cualquier empresa puede solicitar que se le dé esta certificación. Nuestros estimados es que anualmente se invertía en términos privados 2.000 millones anuales. La mecánica es una mecánica de análisis de la acreditación. El rol es acreditar buenas prácticas, puede cumplir como árbitro entre comunidades y operadores, generador de información referente y evidentemente como se utilizaría recursos operativos sería un porcentaje de la operación. Con esto es lo que planteamos la reforma macro en cuanto a lo que se refiere al mejor uso de los recursos. Pero creo yo que en los próximos años nuestra población va a requerir que se use más y mejor los recursos y dado que ya el canon se ha disminuido ostensiblemente y cada vez los recursos públicos son muy limitados, la población van a estar más demandantes, van a exigir que haya mayor efectividad de la resolución de sus problemas. Por eso quería proponerles que en Perú se pueda implementar lo que se llama los bonos de impacto social. ¿Qué cosa es un bono de impacto social, no? El inversionista de impacto provee financiamiento al intermediario, ¿no? El intermediario del bono provee capital de trabajo a la ONG o al proveedor de servicios. Imaginémonos que nosotros queremos resolver la anemia nutricional en Loritopampa. Entonces, hay este intermediario que tiene los recursos, contrata, imaginémonos, a una institución prestigiosa, Cáritas, Prisma o cualquier institución que es muy buena, pero no le va a pagar para que solamente se haga su programa de sensibilización, hacer todas sus actividades, sino contrarresultados, ¿sí? Yo te doy un capital inicial de trabajo operativo, pero yo lo que te voy a hacer es, te voy a pagar contrarresultados, ¿no? Entonces, se contrata un evaluador, puede ser la SUIS, ¿no? En este caso, el gobierno paga el principal más los intereses. Fíjese, muy interesante, ¿por qué se llama bono? Porque no solamente es, tú das un recurso, ¿no? Por ejemplo, puede ser la empresa, puede ser una ONG, una financiadora, pero se compromete a lograr, ¿qué cosa? Resultados. Se paga contra resultados. Ya no tantos procesos, actividades, sino resultados. Y evidentemente, cuando el gobierno ve que hay resultados concretos, por ejemplo, en Loritopampa, que se reduce la anemia nutricional de 35% a 25%, no solamente paga al tenedor de bono, de este bono de impacto social, el monto que invirtió, sino un plus, ¿no? Por eso es la figura del bono, ¿sí? Usted dirá, esto por si acaso tampoco, yo solamente lo que acá, como verán, todo me copio de las muy buenas ideas. Entonces, esto ya se ha operado en Inglaterra desde el año 2010, a partir de lo que significó el tema de la reinserción de jóvenes en las zonas difíciles, centrales de Inglaterra, y ya en Estados Unidos, en Canadá, creo que ya se están comenzando a experimentar, y el FOMIN, el Banco Interamericano, está muy entusiasmado. ¿Cómo verán? ¿En qué consiste esto del bono? El gobierno identifica un reto específico de desarrollo social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos que combatir la anemia nutricional, tenemos que lograr que los jóvenes puedan conseguir trabajo en sus zonas, que la tasa de madres adolescentes, en fin, se pueden poner uno de acuerdo con resultados específicos. El policy maker debe establecer cuáles son los indicadores sociales sobre los cuales desea tener un impacto positivo. Esto es sumamente importante, ya que de esto dependerá la futura evaluación que haga de los resultados de la intervención. Se puede seleccionar una ONG, una empresa social, cualquier proveedor que eso sí pueda diseñar e implementar un programa innovador que aborde el reto y que pueda cumplir con los resultados esperados. No es que yo presento una lista, mira, acá te presento la sistematización de los talleres, que Pepito dijo que estaba muy convencido, que hay que combatir las drogas, que entonces que ya no voy a usar esto, no. Acá, ¿cuánto dejaron de ser los drogadictos? Tal número, resultados concretos. Este actor debe ser de preferencia uno que tenga experiencia en la implementación, de ahí es que entra lo que proponemos la SUIS, de certificar, porque evidentemente en cualquier parte hay grandes vendedores de culebra, entonces hay que tener cuidado quién es el que va a recibir los recursos. Lo importante es
lograr dos objetivos: impactar positivamente en la sociedad a través de la intervención y, lo más importante, que asegurar el repago de la inversión por parte del gobierno, ¿sí? Los inversionistas privados se comprometen a otorgar capital sobre la mesa para pagar los costos del programa. En primera instancia, al tener una relación con el proveedor de servicios sociales, el inversionista debe también esclarecer condiciones bajo las cuales se continúe el financiamiento. Si el evaluador dice que fue exitoso o no, entonces eso es lo que marca que se cumple con el contrato. Como verán, esto es parte de la escuela, lo que se llama del financiamiento por resultados y no de procesos. El programa, que inicialmente fue exitoso a pequeña escala, se puede pensar que pueda ser a mediana escala, dependiendo evidentemente de las lecciones aprendidas. En síntesis, no los aburro ni les genero más sueño, síntesis y recomendaciones para el 2021. Desde nuestro punto de vista, la situación de los pobres en el Perú al 2014 y al 2021 no necesariamente es muy buena. El contexto mundial y la desaceleración económica local generará estrés al gobierno y a la ciudadanía. La inversión social debe ser más eficaz. El gobierno aún debe mejorar la gestión de los programas sociales para evitar el mal uso de millones de soles del presupuesto público, y las mismas empresas necesitan mejorar su vínculo con la comunidad, y ello exigirá que la inversión social privada tenga un enfoque más firme de resultados. Dos iniciativas que presentamos. La primera, crear la SUIS. La SUIS significa Superintendencia de Inversión Social, que tiene dos líneas de trabajo. Una, que supervise el desempeño de la inversión social por parte de las entidades públicas. Y otra segunda línea, opcional para las empresas, que es la de acreditar que ha logrado efectividad esa inversión en responsabilidad social. Y la segunda iniciativa es cómo hacemos que sea más eficaz el Estado, cómo hacemos que las propias empresas inclusive sean más eficaces en sus inversiones sociales, la emisión de bonos de impacto social, donde solo sobre la base del enfoque de resultados lograremos que las personas no se dediquen solamente a los procesos, sino fundamentalmente a cambios en la calidad de vida de la población. Esto es lo que quería compartirles en estos breves minutos. Gracias por su atención.